endocrinología es bastante amplio, pero acá les daremos lo más importante. En primera clase lo que haremos es hablar un poco de las partes generales, la fisiología, fisiopatología, y luego a los días siguientes vamos a tocar los temas de hiper e hipofunción y algunas otras cosas más sobre las distintas patologías que se dan de acuerdo al funcionamiento de la glándula tiroides, de las glándulas suprarrenales. Muy bien. Entonces, tenemos que las suprarrenales más o menos tienen entre 4 a 4,5 gramos de peso. Está dividido en la corteza y la médula. La corteza ocupa más o menos el 90% del espacio y tiene 3 zonas productoras de 3 tipos de hormonas. La zona glomerular, que es la zona que se llama de mineralocorticoides, cuya principal hormona al final es la aldosterona, que controla las concentraciones de sodio y potasio. Básicamente, la glándula suprarrenal se estimula por los niveles de concentración de potasio sérico y las concentraciones de la ACTH o hormona adrenocorticotrópica. En endocrinología se utilizan mucho las siglas. Bien, entonces la zona glomerular, la más externa, es la que produce o sintetiza los mineralocorticoides. Tiene una participación muy amplia en lo que es el metabolismo del agua y electrolitos. El agua comparte porque reabsorbe sodio, la aldosterona, y lo que hace es expulsar potasio. Se sintetiza aldosterona cuando los niveles de potasio en sangre suben. Y entonces empieza a guardar sodio y con el sodio entra agua. Entonces retiene agua también. Pero la hormona que realmente maneja el agua del cuerpo de acuerdo a los osmoreceptores que hay en el cuerpo es la hormona antidiurética, que han debido oír hablar con el doctor Soto sobre la neurohipófisis. En la neurohipófisis salen 2 tipos de hormona, la oxitocina y la vasopresina o antidiurética. La antidiurética maneja el agua directamente de acuerdo a la osmolaridad. En cambio, la aldosterona maneja el sodio y agua de acuerdo al potasio. Entonces, la zona glomerular produce mineralocorticoides. La zona fascicular es la que está a cargo del manejo del cortisol. Ustedes saben que el cortisol en medicamento es un medicamento muy potente, antiinflamatorio, y tiene como 10 o 15 usos que se pueden dar. Acá los glucocorticoides, como su nombre bien indica, se encarga un poco del control del azúcar, del metabolismo de la glucosa. Y esto es importante saber porque nuestro cuerpo funciona gracias a la glucosa y al oxígeno. Son 2 elementos que dan energía a todas las células. Sin oxígeno no hay energía, sin glucosa no hay energía. Entonces, los glucocorticoides son esenciales para la vida de la persona. La aldosterona también, indirectamente, porque la persona se deshidrata si no hay aldosterona. Hay algunos cuadros, como veremos más adelante, en los cuales no se logra la producción de aldosterona y los pacientes mueren al nacer o mueren intraútero. Con el cortisol ocurre una cosa más o menos igual, que mueren porque no pueden manejar
los niveles de azúcar. Y el hecho de que el metabolismo de la glucosa tenga 7 mecanismos de control en el cuerpo, entonces hace de que la gente no se muera por falta de cortisol, pero a la larga sí lo puede hacer. Una persona suprarrenolactonizada muere, ¿no? Es incompatible con la vida. Y la zona reticular es la que produce los esteroides sexuales, los andrógenos y los estrógenos, también a los gestágenos, pero especialmente a andrógenos débiles en la mujer, como es la DHEA-S, que quiere decir dihidroepiandrosterona sulfato. Entonces, si ustedes se fijan, viendo un poco en temas generales para lo que sirve la suprarrenal, es pues esencial para la sobrevivencia de la raza humana. Por un lado están los electrolitos y el agua. Por este otro lado está el combustible. Y por este lado está la capacidad de reproducción. Los principales andrógenos en la mujer se producen en las suprarrenales. Los principales andrógenos que tienen un mecanismo bioquímico parecido en el testículo, el varón. Pero en la mujer, los ovarios, a menos que tenga patología ovárica, producen más andrógenos. Ya saben, andrógenos, hormonas masculinas, estrógenos, hormonas femeninas. Entonces, la mujer, si produce mucho andrógeno ovárico, da una patología, es el síndrome de ovario poliquístico. En cambio, su principal fuente de andrógenos en la mujer son las suprarrenales. Esto sirve para mantener, por ejemplo, el vello, el pelo en la mujer, para producir un poco de grasa en la piel. El hecho de que la mujer actualmente no quiera tener grasa en la cara ya es estético solamente. Nosotros hemos sido hechos para tener grasa en la cara, porque la grasa protege la piel. Entonces la mujer estéticamente se quiere quitar, viene al médico y dice, doctor, tengo mucha grasa. Pero es que es normal, eres ser humano, por eso tienes grasa. Bien, el varón, si bien le sirve la dihidroepiandrosterona, pero más produce testosterona por los. Y la médula, que ocupa un 10% del tamaño de la suprarrenal, produce adrenalina y noradrenalina, dos hormonas, pero indispensables para la vida alerta del individuo. Ustedes ya saben, cuando están asustados, segregan adrenalina. Todo el sistema cardiovascular está regulado por la adrenalina y la noradrenalina. Entonces ya me dirán la importancia que tienen las suprarrenales. Y además solamente pesan 4 gramos. Entonces nuestro mecanismo, nuestro cuerpo es muy sabio en ese sentido. Entonces acá tenemos la zona glomerular, fascicular, reticular y la médula, ¿no? La glomerular ocupa más o menos un 15% de la corteza. La fascicular, esta es la aldosterona. La fascicular o los glicocorticoides, un 75%, porque es la más importante, ¿no? Y la reticular un 10%. Bien, como les decía, las suprarrenales están destinadas a manejar el sodio y potasio, la glucosa y los esteroides sexuales. Permiten entonces que el cuerpo esté en balance con su medio ambiente. Y la patología
en exceso o en defecto, pues produce alteraciones importantes. El eje, aquí vamos a ver si sale primero el eje. Perdí el eje, pero acá está. El eje hormonal empieza en el hipotálamo con la secreción de esta hormona, que es CRH, que quiere decir Corticotrophin Releasing Hormone, del inglés. Hormona liberadora de la corticotropina, o sea, la corticotropina es esta. Este se produce en el hipotálamo. Se segrega para estimular la salida de la CTH. La CTH es la adrenocorticotropin hormone, hormona trófica de las cápsulas adrenales. ¿Sí? En inglés y en español se las han agenciado para que uno pueda acordarse. Y la CTH principalmente produce cortisol. Ustedes saben que el sistema de retroalimentación es muy importante, porque alguna vez hemos comentado, creo que es con el diseño, que este sistema de retroalimentación positiva y negativa es positiva cuando esta cascada que parte de centros neurálgicos y pasa por glándulas intermedias hasta el órgano blanco, que son las suprarrenales, producen hormonas que a su vez regulan por retroalimentación la secreción de estos productos. Entonces, quien regula generalmente la mayor parte del trabajo de la suprarrenal es el cortisol, que regula la salida de ACTH y también regula la salida del CDH. A su vez, la CTH regula la salida o secreción de la CDH. ¿Y esto por qué? Porque constantemente nosotros estamos en un ambiente que nos está agrediendo, siempre. Aunque nos sintamos, inclusive si estamos con nuestra enamorada, nuestra esposa, estamos segregando andrógenos suprarrenales. Entonces, las cosas más placenteras, las cosas de más estrés, las cosas más peligrosas, ustedes los asaltan en la calle, su adrenalina sale a tope. Todo esto está regulado por este sistema de retroalimentación. Esto permite que el ser humano pueda sobrevivir en el medio ambiente. Porque si no, todo el mundo empezaría a morir rápidamente. Entonces, este sistema de retroalimentación nos permite llegar a un equilibrio dinámico. ¿Qué quiere decir equilibrio? Es una cosa estática, fija. Ni a la derecha ni a la izquierda, al centro, un equilibrio. En cambio, el equilibrio dinámico es cuando a veces necesitamos menos cortisol, otras veces más cortisol, pero todo está regulado desde arriba, desde el cerebro. Y entonces, cuando necesitamos más, entonces vamos a segregar más cortisol. Si por el contrario necesitamos menos, vamos a segregar menos. Y entonces este sistema del cortisol con el CRH hace de que, de acuerdo a estímulos externos que pueden, estímulos externos que llegan al cerebro, a la vista, el clima, la luz, etc., regula pues la secreción de CRH y de cortisol. Y entonces constantemente se está dando esto. Entonces cuando hay mucho cortisol, se frena el CRH y se frena el CTH y no estimula más cortisol. Eso se llama el sistema de retroalimentación negativa. En cambio, en la ovulación en la mujer, las hormonas que salen de hipotálamo, que van a la hipófisis y que van a los ovarios,
el momento de la ovulación hay un sistema de retroalimentación positiva, que quiere decir que hay mayor LH, la lutiotrofa, y este estimula la salida del estrógeno en el ovario. Y el ovario suelta estrógeno que estimula que salga más LH. Entonces son los sistemas de retroalimentación positiva. Hay más el sistema de retroalimentación negativo, como ustedes han debido ver también en colon histotiroides. Entonces, eso es importante que ustedes puedan recordar este sistema de retroalimentación que se llama el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal. Y el CRH, que es la hormona reguladora de la corticotrofina, es un péptido de 41 aminoácidos cuya media vida es de unos 26 minutos en la sangre y potencian su secreción la antidiurética y la angiotensina 2. Saben que la angiotensina 2 se produce en el pulmón. Inhiben su secreción la oxitocina y la ACTH. Hemos visto la retroalimentación de la CTH sobre la CDH. ¿Dónde se produce la CDH? En unas hormonas neuroproductoras, en unas neuronas productoras de hormonas que están en el hipotálamo, concretamente en el núcleo paraventricular, que tienen extensión hacia la eminencia media. En algunos, en las mujeres embarazadas, también hay producción de CRH en la placenta. Los niveles de CRH aumentan al final del embarazo y durante el parto. El parto es una versión, es algo que debe tener sobre todo bastante combustible y debe tener una buena regulación de líquidos y electrolitos. La CTH es la hormona corticotrofa suprarrenal y la CTH se produce en la hipófisis, en el lóbulo anterior de la hipófisis, y es la encargada de estimular el trabajo de la suprarrenal. Sintetizada por células especiales, corticotropas. Antes se pensaba que habían células cromófobas, basófilas, acidófilas solamente, pero ahora se sabe que en la hipófisis anterior hay células específicas que producen el CTH. Un péptido de 39 aminoácidos y tiene una porción terminal, amino terminal 1,18, que es la porción de la CTH responsable de la acción biológica. La CTH es parte de una hormona más grande que se llama la propioneurocortina. A lo largo de sus aminoácidos tiene un sector que es la CTH y se corta ese nivel cuando de la propioneurocortina que se agrega CTH. Y dentro de la ACTH está también la NSH, que es la hormona estimulante de los melanocitos, que son los pigmentos, células que pigmentan la piel. La ausencia de melanocitos da esta piel blanca, ¿no? Vitíligo, o se llama cuando todo el cuerpo tiene, ¿cómo se llama? Cuando todo el cuerpo no tiene pigmento. Nadie sabe. Ya no lo digo. Entonces, el vitiligo son zonas pequeñas en las cuales los pigmentos melánicos, las células, los melanocitos, no están. Y entonces son sectores con una secreción blanquecina. Entonces, nosotros tenemos que
hay un patrón secretorio que es parte de lo que es la ACTH, las beta-lipoproteínas, que se llaman, las beta-endorfinas, y en la porción amino terminal de unos 131 aminoácidos, estas son bastante similares a la ACTH. Su vida media de la ACTH es muy corta, de 7 a 12 minutos. De ahí es que en el laboratorio es difícil que puedan medir bien. Generalmente hay que sacar las muestras de sangre y ponerlas en hielo para que no desaparezca la ACTH. Y tiene una secreción episódica, como veremos, al ritmo circadiano. Bien, la regulación neuroendocrina de la ACTH, el CRH tiene un estímulo pulsátil que le da a la ACTH también una secreción pulsátil. Esto es independiente de la retroalimentación del cortisol. ¿Qué factores estimulan la producción de CRH? El estrés físico, emocional, químico, por ejemplo, la hipoglucemia, el frío, la cirugía, el dolor, trauma, hipoxia, depresión, pirógenos y vasopresina. Esto lleva a que aumente la ACTH durante el estrés. Y esto está mediado por la vasopresina o la ADH y quien estimula es la CRH. Niveles fisiológicos de cortisol, es decir, más o menos entre 15 y 25 microgramos por decilitro, no inhiben la respuesta de la ACTH al estrés. Eso quiere decir que cuando el cortisol está en niveles normales, puede la persona tener un estrés y entonces saldrá rápidamente mucha CRH, mucha ACTH, y también el cortisol basal aumentará. Sin embargo, el uso de los glucocorticoides exógenos inhiben la respuesta al estrés. Y esto es lo que sucede cuando libremente el internista para todos recetan corticoides y hay corticoides de depósito. Y el traumatólogo da corticoides de depósito que dura hasta 1 mes, 2 meses. Y entonces esto hace de que el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal actúe mal y la persona no pueda estar protegida para el estrés. Porque el cortisol se conoce como hormona de estrés. Durante la secreción, como veremos, del cortisol, la insulina lo que hace es guarda glucosa en la sangre. Tiene un efecto contrainsular que se llama, que va contra el trabajo de la insulina. Y entonces la insulina no mete mucho azúcar al resto del cuerpo, sino que deja que la glucosa suba en sangre, porque en el cerebro las personas tenemos un ingreso de la glucosa sin necesidad de insulina, solo por osmolaridad. Y al haber más osmolaridad o más cantidad de glucosa, entonces el cerebro recibe rápidamente mucha glucosa para su funcionamiento y para su respuesta. Esto hace de que el corazón también funcione de esa manera. O sea, el corazón y el cerebro son órganos que no necesitan insulina para incorporar azúcar a su célula. Bien, lo que habíamos visto entonces, el eje hipotálamo suprarrenal, hipotálamo hipófisis suprarrenal. Entonces el feedback o la retroalimentación del cortisol va al hipotálamo y a la hipófisis, y hay un feedback rápido que no entra el estímulo hasta el núcleo de la célula. Y entonces este feedback rápido es muy sensible a la
a los cambios de concentración del cortisol. Y hay otro feedback lento que sí entra el producto del cortisol hasta el núcleo y donde frena la síntesis de ACTH. Y también hay un feedback corto que es la ACTH que va hacia la CRH. Entonces, la CRH se estimula por el estrés, produce en el hipotálamo, baja por el tallo pituitario al lóbulo anterior, estimula a las células específicas productoras de ACTH y se produce mayor secreción de ACTH que va al cortisol. Una vez que la tasa de cortisol sube por encima de 25 microgramos por decilitro, entonces hay un freno sobre la ACTH y hay un freno sobre la CRH. O si nosotros inyectamos cortisol desde fuera, se frena la CRH, se frena la CTH y el cortisol cae. De hecho, el paciente está viviendo con un glucocorticoide exógeno. ¿Qué es el ritmo circadiano? El ritmo circadiano es el ritmo que sigue el eje hipotálamo-hipófiso suprarrenal, en la cual la secreción de cortisol, de ACTH y de CRH empieza entre las 3 y 4 de la mañana. Este ritmo circadiano tiene que ver con efectos de la luz. Si ustedes se van al otro lado del mundo, el ritmo circadiano va a cambiar. Porque en el otro lado del mundo, mientras acá está de día, al otro lado está de noche. Y el ritmo circadiano tiene relación con la luz solar. Y entonces, donde haya luz solar al amanecer, el eje hipotálamo suprarrenal empieza a funcionar, ¿no? El cortisol aumenta entre las 3 y 5 horas de sueño, o sea, 3 a 5 horas de la mañana, y el ritmo circadiano de andrógenos suprarrenales, excepto la secreción de dihidroepiandrosterona. Pero la suprarrenal tiene un ritmo circadiano. Hay una variabilidad individual. Por ejemplo, cuando uno está empezando a dormir, tiene niveles bajos de CRH, ACTH y cortisol. Si este está expuesto a luz, ¿cómo se llama?, artificial, y está durante 3 o 4 días, digamos, con luz en un horario y sin luz otro horario, el cuerpo poco a poco va respetando los periodos de luz y empieza a funcionar cuando hay luz. Sin embargo, este ritmo circadiano se puede perder con el estrés físico, psicológico, la depresión, enfermedades del sistema nervioso central, en el Cushing, o sea, en la hiperfunción suprarrenal, en los alcohólicos, en enfermedad hepática, enfermedad renal, y el uso de la ciprofloxacina, que es un medicamento que estimula la hepatitis. Bien, esta alteración del ritmo nos ayuda mucho a la hora de poder estudiar el diagnóstico de las enfermedades subsidiarias. Por ejemplo, el ritmo circadiano se pierde en las personas que viven mucho estrés o en las personas que tienen desequilibrios nerviosos como los síndromes depresivos, maníacos, psicosis, etc. La obesidad altera un poco, pero no tanto. Y entonces, si nosotros vemos que se ha perdido el ritmo circadiano, quiere decir que hay algo que está empujando a que esto suceda. El ritmo circadiano quiere decir que en la mañana se producen entre 15 y 25 microgramos de cortisol por decilitro, y en la noche, tipo 10 de la noche, 11 de la noche, cae esa producción y se produce no más allá de entre 5 y 9, 5 y 10 microgramos por decilitro. Pues claramente hay
un ritmo circadiano con la mañana donde se produce más y en la noche se produce menos. Y esto es lo que muestra esta gráfica, ¿no? Nunca es lineal la producción, siempre tiene altibajos, pero en la mañana es su pico máximo y en la tarde va cayendo y en la noche baja. Esto es muy útil porque cuando nosotros hacemos tratamiento de reposición de corticoides, tenemos que remedar estos ritmos circadianos. En la mañana a las 7 le daré una dosis más alta, en la tarde a las 4 le daré una dosis más baja. Y si requiere algo más en la noche, será una dosis más baja. Siempre deberemos remedar este ritmo circadiano. Esta es la bioquímica de la síntesis de las hormonas a nivel de la suprarrenal. Y estas son las enzimas que permiten que el colesterol, para que vean lo importante que es el colesterol, y no solamente pensemos que el colesterol es algo malo, todas las membranas celulares de las células del cuerpo llevan lípido colesterol. Y acá en la formación de todos estos esteroides, pues lo más importante está acá, ¿no? En la producción, porque todo se inicia a partir de lo que se llama el ciclopentano por hidrofeniltreano, que es el colesterol. Que gracias a esta enzima, que es un citocromo P450, suprarrenal, córtico suprarrenal, quiere decir SSC, lleva y transforma el colesterol en prefinenolona. No hay paso así de acá, ¿no? Es de acá a acá. Y entonces de la prefinenolona se sigue un camino hacia los andrógenos, que son estos. Entonces se convierte, gracias a este otro citocromo, 450 C17, que quiere decir carbono 17, se forma la 17-hidroxipreginenolona. De acá pasa a la dehidroepiandrosterona, dehidroepiandrosterona sulfato, la androstenediona y de acá la testosterona. Y de la testosterona pasa a estradiol. Tienen efectos tan diferentes, pero los separa solamente una aromatización. La progesterona, bueno, la pregnenolona, si pasa por 3-beta-ol isómero, isomerasa se llama, entonces se produce la progesterona. Recuerden ustedes que la progesterona es una hormona que se segrega en la segunda mitad del ciclo menstrual de la mujer. Es un progestágeno, un efecto parcialmente regenerador de sal, o sea, mineralocorticoide, pero también tiene un efecto androgénico. Entonces, la síntesis puede venir por acá y también se va hacia acá, que se forma la 17-hidroxiprogesterona. Y de la 17-hidroxiprogesterona pasa a la androstenediona y de acá a la testosterona. De la progesterona, ya esto que tiene poco efecto androgénico y poco efecto mineralocorticoide, pasa ya a la línea de los mineralocorticoides, donde la desoxicorticosterona o DOCA ya tiene un buen poder mineralocorticoide. Luego está la corticosterona y por último está la androstenediona. Por este otro lado, la 17-hidroxipreginenolona pasa a la 17-hidroxiprogesterona y de acá al 11-desoxicortisol y de ahí al cortisol. Este es el glucocorticoide mexicano. Es lo mismo, más completo, donde tenemos los denominativos de las enzimas, pero que tal vez podemos ver acá: colesterol, pregnenolona, colesterol, la DOCA, la
corticosterona y aldosterona. Vía de los mineralocorticoides. Por este lado, vía de los glucocorticoides. Entonces, 17-hidroxipropanonolona, 17-hidroxiprogesterona, 11-desoxicortisol, cortisol y como metabolito la cortisol. Y por este otro lado está la dehidroepiandrosterona, la androstenediol, la androsterona. Acá está la androsterona y aquí está la androstenediol, que va al testosterona, que es la hormona masculina por excelencia, y gracias a esta aromatasa se convierte en estradiol. Entonces, de la androstenediol se forma estrógeno, que es otro estrógeno. Esto es bueno que ustedes sepan si dan cuenta. Entonces, el estrés, los estímulos ambientales producen un aumento del CRF o CRH también, se llama la CRF, y que estimula a CTH cortisol. El cortisol tiene una vida media de 100 minutos. El 90% se excreta por orina, solo el 1% se excreta con el cortisol puro. En la orina se glucuroniza el cortisol y se elimina con un compuesto glucuronizado. El metabolismo hepático del cortisol se altera en diferentes circunstancias. Por ejemplo, ¿sí? ¿No se oye? Entonces, el cortisol se altera en diferentes circunstancias con la edad, la obesidad, las drogas, enfermedades hepáticas y venenosa. ¿Cuál es el transporte del cortisol? El transporte del cortisol se produce más o menos una media, tiene de concentración de 25 miligramos por ciento. Y entonces el 90% está unida a las proteínas y el 10% viaja de manera libre. 3/4 partes de la unión a proteínas viaja a una globulina que se llama CBG, que quiere decir globulina bound al cortisol. Entonces, cortisol binding globulina, eso quiere decir. Entonces, una globulina que une al cortisol, que se produce en el hígado. Cuando hay mucho estrógeno, se produce más de esta CBG. Pero en el embarazo también, en el uso de anticonceptivos, en la diabetes, y disminuye en insuficiencia hepática, síndrome nefrótico. 1/4 parte está unido a la orina, el 90% viaja. Y mientras está unido a las proteínas, está activo. Entonces, solamente el cortisol libre es el que realmente activa. ¿Cuál es el metabolismo del cortisol? Hay una conversión hepática que mira al ácido glucurónico en reacción 3 y 21 y luego se depura y se metaboliza. A nivel del riñón hay una conversión renal, ¿no?, hacia cortisona por esta enzima, que es la 11-hidroxiesteroide deshidrogenasa, que evita la unión con los receptores de mineralocorticoides. ¿No se escucha? Vamos a ver ahora. ¿O será que no están escuchando ustedes? Bien, ¿ahora se escucha mejor? Sí, se escucha mucho mejor ahora. Se escucha mejor, muy bien. Entonces, en la conversión hepática hay una inactivación del cortisol por estas reductasas y de hidrocortisol pasa a tetrahidrocortisol,
de cortisol pasa a cortisona, de cortisona a tetrahidrocortisona, y hay una conversión a cortolona y 6-beta hidroxicortisol. Son metabolitos que se encuentran en la orina. ¿Cuáles son los efectos de los glucocorticoides? Tienen efectos fundamentalmente inflamatorios, metabólicos e inmunosupresores. Los corticoides sirven en los trasplantes, porque damos corticoides y sufrimos. Y esto quiero que sepan bien para no recetar ustedes corticoides, pero a mano alzada. Su efecto antiinflamatorio se aprovecha en el COVID, en la etapa de las tormentas inflamatorias. Al principio los chinos decían que no funcionaba la dexametasona. Después los italianos pusieron que digamos sí se debe usar y se empieza a usar la dexametasona como antiinflamatorio para evitar la tormenta inflamatoria y que se desencadene los procesos de coagulación. Tiene efectos metabólicos porque interviene y altera el metabolismo de todas las vías metabólicas de los nutrientes, carbohidratos, proteínas, grasas, electrolitos, agua y son inmunosupresores porque por un lado son medicamentos que combaten la alergia, aplacan la inmunidad del cuerpo, evitan que el cuerpo mi internet es un poco inestable y por eso me dicen okay. Bien, espero que se termine de escuchar esto. Entonces vamos a ver cómo a nivel de los carbohidratos hay un aumento de la neoglucogénesis con una disminución de la utilización periférica de glucosa, lo que les decía, y eso permite que haya mucha glucosa en sangre, o sea que es una hormona diabetógena. En el Cushing hay una diabetes secundaria y tiene un efecto antagónico del trabajo de la insulina. Es un efecto diabetógeno, es decir, evita que la insulina meta glucosa a las células. En las proteínas aumenta el catabolismo proteico porque lo que hace es, al cortisol no le importan los efectos, pero lo que dice, necesito glucosa en sangre. Entonces, por un lado, con los carbohidratos, noquea a la insulina. O sea, no deja que la insulina trabaje y trae más azúcar en sangre. Pero en las proteínas cataboliza y las forma o las deja en aminoácidos. Esos aminoácidos viajan al hígado, el hígado los atrapa y los vuelve glucosa. Entonces es otro camino para formar glucosa, es el catabolismo proteico. Y eso se ve en los Cushing, en los que tienen mucho cortisol, que sus brazos han perdido prácticamente los músculos. Entonces hay una hipotrofia muscular. Aumento del catabolismo proteico con pérdida de nitrógeno por la orina. Hay una disminución de la síntesis de colágeno y esto hace que la piel sea delgada como pergamino. Hay una pérdida de masa muscular y hay una tendencia a la osteoporosis, porque la matriz ósea, que es proteína, también se va destruyendo. Y entonces el calcio se sale y el calcio va cayendo. ¿Qué pasa en los lípidos? Produce una hiperlipidemia, aumento de la síntesis de ácidos grasos libres, redistribución de la grasa corporal. En el Cushing ustedes ven la grasa se va de las extremidades hacia el centro y se dice que se produce una obesidad centrípeta. Es decir, es una obesidad troncular, con la cara redonda y el tronco, el tórax y el abdomen abombados, pero sin embargo los brazos y piernas están muy adelgazados.
Entonces hay una redistribución de la grasa corporal unido a una destrucción de los músculos. En calcio y huesos disminuye la absorción intestinal de calcio, hay un aumento de la eliminación de calcio por la orina, hay una interferencia en el trabajo de los osteoblastos y osteoclastos, y entonces hay un aumento del trabajo de los osteoclastos. Los osteoclastos son las células que producen desmineralización del hueso y los osteoblastos son los que forman hueso. Y entonces puede producir necrosis aséptica de los huesos, sobre todo en la mandíbula. En el sistema endocrino, los corticoides frenan a la hormona decreciente de la tiroides, bloquean la conversión de T4 a T3. Hay una hiperplasia, no me acuerdo qué es eso, ahorita me acuerdo. 10% de las dosis administradas pueden metabolizarse a compuestos con actividad androgénica. Es decir, cuando hay mucho cortisol, también una mayor actividad androgénica que en la mujer le produce amenorrea, hirsutismo y virilización. A nivel gastrointestinal hay úlcera péptica, destruye las células, evita toda la barrera que hay de protección contra el ácido y por lo tanto puede haber úlcera péptica, contribuye a la formación del ácido graso, contribuye o desencadena crisis de pancreatitis. Por la disminución de la mucosa esofágica se produce una irritación. Ustedes tomen en cuenta de que aquella persona que toma corticoides siempre está con problemas de gastritis y a veces de reflujo y a veces úlceras esofágicas, úlceras gastrointestinales. En el sistema hematopoyético hay disminución de linfocitos, eosinófilos y monocitos. Y hay aumento de los glóbulos rojos y de los neutrófilos. O sea, hay una acumulación, subida de la hemoglobina y el hematocrito, ¿no? Tiene un efecto antiinflamatorio con disminución de la migración de células inflamatorias, alteración de la liberación de sustancias efectoras y de procesamiento de antígenos. Hay una linfolisis y supresión de la respuesta inmune. Dentro de este efecto antiinflamatorio también hay una estabilización de los lisosomas, que son los que producen reacciones alérgicas. Entonces, tiene un efecto el cortisol antiinflamatorio y antialérgico también. Otros efectos, alteraciones psiquiátricas. En muchos hospitales psiquiátricos se han encontrado enfermos que lo que tenían era un Cushing y no eran psicóticos, ¿no? Cuando se inyecta mucho cortisol, la persona se vuelve muy violenta, y al revés, cuando se deja de dar, desde que se ha dado un tiempo, la persona se deprime de manera terrible. Puede contribuir al glaucoma, catarata, necrosis ósea aséptica, hipertensión arterial o agravar una hipertensión preexistente. En resumen, tenemos que, como verán ustedes, actúa sobre el músculo, sobre el hueso, sobre las reacciones alérgicas, los mastocitos, en el cerebro, produciendo las alteraciones psicóticas, como antiinflamatorio, en el hígado, con todo lo que hemos visto en el metabolismo de carbohidratos, grasas y músculo. Entonces produce también pancreatitis, produce úlceras y sangrado gástrico, produce problemas o alteraciones a nivel del riñón, produce una calciuria manifiesta y por su efecto también semiandrogénico puede desarrollar acné a nivel de la cara. Y eso sería todo. Entonces, mañana continuaremos, vamos a revisar, lean ustedes, vamos a revisar lo que es Cushing y Addison.
Muy bien, entonces no sé si hay alguna pregunta. Es que